Para esta sesión hablaremos acerca del abordaje del paciente con trastornos hematológicos. Cuando hablamos del paciente con trastornos hematológicos, al igual que muchas otras ramas de la medicina, es importante considerar varios aspectos que nos van a permitir en algún momento determinado llevar al diagnóstico específico de ese paciente o en su defecto, si tal vez la complejidad en ocasiones suele ser muy alta, aproximarnos mediante un diagnóstico diferencial con la finalidad de tal vez si fuera necesario iniciar un tratamiento oportuno, un tratamiento sintomático o en su defecto que realmente sea el tratamiento específico para la enfermedad en cuestión. Como muchos otros padecimientos, el abordaje de este paciente incluye desde la realización de una historia clínica, el examen físico, la valoración de los signos y síntomas, informaciones adicionales que nos pueden resultar útiles para integrar este diagnóstico. Asimismo, también apoyarnos de estudios de ya un poco más específicos aplicados para el caso del paciente hematológico aspirado de médula ósea con la finalidad de llegar al diagnóstico definitivo y con ello, si fuera necesario, y en ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, iniciar un tratamiento oportuno y eficaz. ¿Cuáles son los motivos de consulta más importantes por los cuales un paciente acude al servicio de hematología? Normalmente estos motivos de consulta pueden ser reconocidos con el médico de primer contacto y cuando se identifican o el médico de primer contacto los identifica, si tal vez no existe una causa aparente o sospechamos de un trasfondo más específico, de ahí que se derive al servicio de hematología. Los motivos de consulta: aquellos pacientes con anemia o alteraciones en los índices eritrocitarios, policitemia, elevación de los niveles de ferritina sérica, elevación de la velocidad de cementación globular, leucopenia o neutropenia, pancitopenia, leucocitosis, linfadenopatía, pacientes con esplenomegalia. Más adelante hablaremos acerca de este es un punto sumamente importante cuando valoramos a un paciente con o que cursa o que acude al servicio de consulta por la presencia de una esplenomegalia. Muchas de las ocasiones es importante descartar algún padecimiento hematológico. Pacientes con hipergamaglobulinemia, síndrome purpúrico, trombocitopenia o trombocitosis, hemorragias, alteraciones en los tiempos de coagulación o finalmente, que es algo hasta cierto punto que no depende mucho de alguna alteración en un estudio hematológico, pacientes con tromboembolismo o incluso pacientes mujeres con episodios obstétricos adversos. Dentro de estos episodios, pues prácticamente lo más importante, aquellos pacientes obstétricas con enfermedad hemolítica perinatal. Y que prácticamente todos estos engloban básicamente alteraciones en un estudio hematológico y con lo cual el paciente o en su defecto el médico decide derivarlo a un servicio de hematología. Dentro del interrogatorio es importante abarcar muchos aspectos como cualquier otra enfermedad o como cualquier otro padecimiento que nos van a ir orientando básicamente a encontrar dónde pudiera estar el problema y qué está pasando con ese paciente. En los antecedentes familiares, estos antecedentes familiares siempre influyen mucho y más en las cuestiones hematológicas porque existen ciertas enfermedades en donde se involucra esta genética. Aquella afección de familiares de primer y segundo grado, como parte de ese interrogatorio, siempre es importante indagar si existe alguna alteración, alguna enfermedad dentro de la familia en donde tengan o cursen con un patrón autosómico dominante, autosómico recesivo o incluso ligado al cromosoma X. Prácticamente el hablar de trastornos hematológicos hereditarios es importante el mencionarlos, el investigarlos, porque generalmente, si es que lo hay, eso es lo que nos va a dar la pauta para sospechar aún más
en un diagnóstico presuntivo. Trastornos hematológicos cuando el paciente curse con ictericia, con anemia. Pacientes con litiasis biliar a edad muy temprana, siempre es importante descartar alteraciones hematológicas. Pacientes con alteraciones en la hemostasia, con trombosis, investigar también dentro de este rubro de los antecedentes familiares y indagar si existen hermanos fallecidos por alguna enfermedad hemolítica, hematológica, o inclusive en aquellos pacientes con trombofilia en donde existe una deficiencia de la proteína C. Esto prácticamente es un trastorno hematológico hereditario y que básicamente entonces si nosotros confirmamos alguna cuestión hematológica dentro de la familia es más fácil orientar el diagnóstico. En cuanto a los antecedentes personales, siempre investigar si la paciente o el paciente está bajo algún medicamento prescrito o inclusive medicamentos autorrecetados de venta libre que puedan en algún momento determinado generar alguna alteración hematológica, si está bajo algún tratamiento considerado como remedios naturistas, exposición ocupacional a mielotóxicos, influye muchísimo si tal vez en algún momento determinado el paciente cursa con alguna intoxicación por metales pesados, hematológicamente sí empezamos a evidenciar algún problema y que en algún momento determinado pueda generar sintomatología asociada a esa alteración hematológica. Pacientes con etilismo o finalmente medicamentos en forma no reconocida, tal es el caso de la quinina. Esta quinina que se contiene en el agua tónica, en algún momento determinado por el alto consumo puede condicionar la presencia de agranulocitosis o inclusive la presencia de trombocitopenia. Dentro también de estos antecedentes personales, investigar la exposición a químicos potencialmente dañinos, historia ocupacional, indagar en esta historia pasatiempos o actividades diarias, en aquellas personas que dentro de sus pasatiempos o de su ocupación involucra el contacto con solventes, por ejemplo, aquellos pacientes en los cuales han recibido alguna inmunización recientemente, sobre todo, por ejemplo, en la aplicación de la vacuna triple viral. Se ha observado que uno de cada 25,000 niños, hasta 6 semanas posteriores a la vacunación, llegan a presentar trombocitopenia inmune aguda. También indagar en las cuestiones nutricionales. La gran mayoría de las ocasiones podemos observar problemas hematológicos por desnutrición o malnutrición. Dentro de los más comunes, la presencia de anemia por deficiencia de hierro, y que si nosotros indagamos dentro de estas cuestiones nutricionales es más fácil orientar el diagnóstico. Historia sexual, sobre todo en aquellos pacientes con riesgo en transmisión del virus de inmunodeficiencia humana. Y finalmente, indagar también en los antecedentes ginecobstétricos, pacientes con embarazos múltiples, abortos, comorbilidades obstétricas o incluso características menstruales que tal vez en algún momento determinado nos hagan pensar, por ejemplo, en un síndrome de antifosfolípidos que pueda cursar con alteraciones hematológicas o en su defecto dentro de las alteraciones menstruales que en algún momento determinado puedan condicionar un sangrado propiamente, y que a esa paciente la lleven a una anemia ferropriva. Bien, ya que vimos parte de los aspectos que se involucran dentro del interrogatorio, ahora es importante abordar qué tipo de signos y de síntomas podemos investigar en este paciente y que en algún momento determinado nos pueden orientar a un padecimiento hematológico. Dentro de los más comunes, la presencia de astenia adinamia. Siempre es importante cuando el paciente acude a un servicio de consulta externa, que es normalmente donde podemos captar este tipo de pacientes, el paciente acude refiriendo cansancio, debilidad extrema, en ocasiones podemos nosotros definirlos como astenia dinamia. Sin embargo, suelen ser signos y síntomas inespecíficos con baja sensibilidad y especificidad. Sin embargo, nos pueden orientar un poco a la presencia de síndromes carenciales, presencia de anemia. Pueden funcionar como síntomas cardinales en ocasiones asociados a deficiencia de hierro. Sin embargo,
Siempre es importante investigar todos estos aspectos, investigar el motivo de consulta por el cual el paciente acude a ese servicio, porque es lo que nos puede dar la pauta. Si nosotros en algún momento determinado investigamos, indagamos que tal vez el paciente cursa con astenia dinamia de algunos meses de evolución y dentro de ese interrogatorio investigamos que el paciente cursa con un sangrado de tubo digestivo alto, por ejemplo, o un sangrado de tubo digestivo bajo, pensar inmediatamente en la presencia de una anemia por deficiencia de hierro. Una forma que tenemos para orientar un poquito esta cuestión de la astenia dinamia, podemos basarnos en dos puntajes o en dos clasificaciones, en dos índices en donde nos puedan prácticamente de manera un poco más objetiva orientar esos síntomas que pueda referir el paciente. Del lado izquierdo vemos la clasificación ECOG. Este ECOG nos mide aproximadamente, no es prácticamente un índice específico para pacientes con astenia dinamia dentro de un contexto hematológico, sin embargo, pueden orientarnos un poquito, desde que el paciente pueda realizar una actividad normal, una actividad restringida, una incapacidad para realizar alguna actividad laboral o incluso prácticamente una incapacidad total. En comparación también con el índice de Karnofsky, este índice también básicamente nos mide la capacidad para realizar actividades normales, incapacidad para trabajar, para realizar algunas actividades personales o en su defecto que prácticamente necesite algún cuidado en alguna institución o en algún hospital. Como les mencionaba, siempre estos síntomas, al ser inespecíficos, pueden hablar de muchas causas. Si tal vez el paciente refiere cefalea, astenia, dinamia, y es lo que les comentaba, si en algún momento dentro de ese mismo interrogatorio, ya un poco más dirigido, tal vez descubrimos que el paciente cursa con un sangrado de tubo digestivo bajo, tal vez el interrogar dentro de los hábitos de evacuación, las características de las evacuaciones, si en algún momento determinado se encuentra bajo algún tratamiento, analgésicos esteroideos, no esteroideos de tiempo por tiempo prolongado, pues tal vez podamos sospechar en un sangrado de tubo digestivo bajo. Y ese sangrado, al ser crónico, normalmente lleva a ese paciente a un estado de anemia, anemia por deficiencia de hierro, siempre y cuando tal vez sí sospechamos que sea un sangrado de tubo digestivo bajo, porque recuerden también cuando tenemos a pacientes con cáncer colorectal puedan cursar con sangrado de tubo digestivo y eso también lo lleva a una anemia. Entonces, sí es importante investigar de dónde proviene el problema, si en este caso pueda tratarse de una anemia por deficiencia de hierro, que es la causa principal, la causa primaria, o que se convierta en una causa secundaria y de ahí investigar la causa primaria que genera el sangrado de tubo digestivo y a su vez lo que está generando la anemia por deficiencia de hierro. Otros signos y síntomas que podemos investigar, interrogar dentro del paciente, si existe una pérdida de peso. Esta pérdida de peso también es importante indagarla. Normalmente se considera algo positivo o inclusive algo alarmante cuando ese paciente refiere la pérdida de más del 10% de peso corporal en un periodo de 6 meses. Y prácticamente nos hablaría, no es algo patognomónico, sin embargo, pensar en un linfoma de Hodgkin. En un 20% de los pacientes han presentado pérdida de peso o inclusive la presencia de un linfoma no Hodgkin aproximadamente en el 30% de los casos. Otro de los síntomas asociados dentro de un trastorno reumatológico, pacientes con fiebre, se considera fiebre arriba de 38 grados. Dentro de esta fisiopatología incluye la liberación de interleucinas 1, 6 y 8 y que prácticamente es una manifestación más allá de un proceso infeccioso, que sería la primera causa que nosotros debemos de buscar cuando un paciente acude con fiebre. Sin embargo, si hablamos ya de un periodo crónico, más de un mes, 2 meses, 3 meses, con fiebres intermitentes, aguas, porque es importante investigar algo distinto. La fiebre prácticamente puede ser la manifestación más específica o más orientada a presencia de leucemias o de linfomas.
También puede presentarse en aquellos pacientes con antecedente de algún tratamiento quimioterápico, que es prácticamente un efecto secundario, la presencia de fiebre, en aquellos pacientes en donde no encontremos alguna causa aparente, podamos en algún momento sospechar de un linfoma de Hodgkin, por ejemplo. En síndromes mielodisplásicos, pacientes con anemia perniciosa o anemia hemolítica, pues prácticamente también pueden llegar a cursar con estas fiebres intermitentes. Algo importante a destacar dentro de este rubro, también investigar si ese paciente llega a cursar con sudoraciones nocturnas. Estas sudoraciones puedan estar relacionados con la presencia de linfoma o de leucemia dentro del contexto del síndrome linfoproliferativo. Entonces, más allá de investigar o de pensar en una causa infecciosa, siempre que ese paciente curse con una fiebre, llamémoslo crónica, o una fiebre de origen desconocido, siempre es importante buscar causas hematológicas que lo pudieran estar condicionando. Otros síntomas dentro de este abordaje hematológico, la presencia de cefaleas, parestesias, confusión o alteración del estado de conciencia. Aquellas anemias sobre todo por deficiencia de hierro, pueden cursar con cefaleas, ya lo mencionamos en la diapositiva pasada. Cuando también podamos tener alguna alteración que involucre invasión del sistema nervioso, tal es el caso de leucemias o linfomas, pueden llegar a condicionar cefaleas. A veces trastornos hematológicos que se condicionan por hemorragias subaracnoideas secundarias a algún trastorno de plaquetas, por ejemplo, puedan también llegar a cursar con cefaleas. Parestesias o se ha observado que pacientes con anemia perniciosa, pacientes con inclusive con neoplasias hematológicas o incluso pacientes con amiloidosis puedan cursar con parestesias. Alteraciones del estado de conciencia, a veces procesos malignos del sistema nervioso central, pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica puedan cursar con confusión o con alteración del estado de conciencia. Infiltraciones leucémicas, policitemia, leucemia mieloide crónica llegan también a ser asociados a la presencia de estas alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, no todo puede ser, por ejemplo, algún tumor del sistema nervioso central, alguna alteración metabólica, siempre también cuando tal vez descartamos estas posibilidades, siempre pensar en alguna cuestión hematológica. En cuanto a los ojos, siempre investigar si existe plétora conjuntival, ceguera o visión borrosa, pérdida visual parcial o completa, diplopía o alteraciones del movimiento ocular, puedan tal vez orientarnos a alguna patología hematológica, sobre todo las cuestiones de linfomas, en las cuales sí podemos llegar a tener alteraciones visuales. En cuanto a los oídos, la presencia de vértigos, tinnitus o enfermedad de Meniere, como dentro de esas manifestaciones, sin embargo, siempre es importante investigar la causa inicial. Podamos pensar en alguna cuestión metabólica, en alguna cuestión local que involucre oído medio o oído interno. Sin embargo, cuando tenemos también o el paciente refiere a alguna de estas alteraciones y tal vez no encontramos una causa aparente, podamos pensar en una anemia, pacientes con policitemia, pacientes con leucemia aguda o incluso alguna hemorragia secundaria trombocitopenia que también pueda condicionar enfermedad de Meniere. Finalmente, cuello y cara, en donde podamos evidenciar la presencia de linfadenopatías o síntomas asociados o incluso la presencia de edema difuso. El hecho de nosotros interrogar e investigar y explorar linfadenopatías es sumamente importante porque nos puede orientar muchas de las ocasiones en algún trastorno hematológico, alguna leucemia, alguna infiltración a nivel del sistema nervioso central o incluso pacientes con mieloma múltiple podamos tal vez sospecharlo. Por eso es importante que cuando el paciente acude, muchas de las ocasiones también acude no tanto por alguna sintomatología de las que ya mencionamos, acude por la presencia de alguna linfadenopatía. Es entonces cuando nosotros debemos de investigar todas las causas posibles dentro de esta linfadenopatía, tanto infecciosas no infecciosas,
Segundo, hacer una correcta exploración de esta cadena linfática. Y tercero, si fuera necesario, solicitar algún estudio de laboratorio en donde podamos corroborar alguna alteración hematológica y con ello establecer un diagnóstico presuntivo. Y lo más seguro es que ese paciente se vaya al servicio de hematología. A nivel bucofaringeo, nasofaringeo, perdón, y evidenciar la presencia de epistaxis que puedan hablar de entrada tal vez de alguna alteración local dentro de ese contexto de epistaxis. Sin embargo, pacientes con trombocitopenia, con función plaquetaria alterada o pacientes con enfermedad de von Willebrand puedan llegar a cursar con epistaxis. Alteraciones olfatorias es muy común en pacientes con anemia perniciosa, inclusive también pacientes con disgeusia puedan llegar a cursar con esta alteración si nosotros confirmamos una anemia perniciosa. Macroglosia, pacientes con amiloidosis, la presencia de gingivorragias o hipertrofia gingival normalmente suele asociarse a leucemias mieloides agudas, tal es el caso de las imágenes. En las imágenes vemos en la imagen superior esa hipertrofia gingival que es muy común en pacientes con leucemia mieloide aguda. Dentro ya de el investigar en algún otro aparato y sistema también nos ayuda muchísimo para en algún momento determinado sospechar de alguna patología hematológica. Si hablamos de cuestiones de tórax, investigar si el paciente cursa con disnea de esfuerzo, palpitaciones, tos, dolor torácico, sensibilidad del esternón y que nos pueda hablar, por ejemplo, de la presencia de una anemia dentro del contexto de una insuficiencia cardíaca. Linfomas, mielomas, cuando el paciente pueda referir dolor en el pecho. Leucemias mieloides agudas o crónicas, cuando existe alguna sensibilidad a nivel del esternón. En cuanto a cuestiones gastrointestinales, la referencia del paciente con anorexia, plenitud abdominal, saciedad temprana, dolor abdominal, diarrea, sangrado de tubo digestivo, inclusive estreñimiento. Aquí algo muy importante, cuando el paciente cursa o refiere con plenitud abdominal, si nosotros investigamos, hacemos la exploración o encontramos algún dato, siempre a veces o es muy común que esta plenitud abdominal puede estar relacionada mucho con crecimiento del vaso, con hiperesplenismo, y esto a su vez desencadenar cuestiones hematológicas o a causa de las cuestiones hematológicas el paciente está cursando con hiperesplenismo. Entonces, siempre es importante descartar cuestiones de linfoma, reacciones hemolíticas agudas por la presencia de un dolor abdominal o incluso un dolor en zona lumbar. Cuando tenemos alteraciones en el hábito intestinal, estreñimiento y diarrea, pensar en trombocitopenias. En la cuestión genitourinaria siempre es importante investigar que el paciente curse con hipotencia, disfunción vesical, priapismo, hematuria, menorragias o menorragias, que hablan que tal vez el paciente puede estar cursando con una anemia perniciosa si estamos dentro del contexto de impotencia o disfunción sexual. En aquellos pacientes con priapismo podamos descartar o confirmar hiperleucocitosis, trombocitopenia esencial o inclusive, anemia de células falciformes. En ocasiones, leucemias, linfoma no Hodgkin, alguna alteración o anemias hemolíticas que puedan cursar con alteraciones dentro de este aparato, podamos confirmarlas o descartarlas. En cuanto a las cuestiones musculoesqueléticas, dolor de espalda, artritis o artralgias, dolor de hombro, ya sea del lado derecho, del lado izquierdo, dolor óseo o inclusive la presencia de edema, y que prácticamente nos habla si existe alguna reacción hemolítica, ya lo mencionamos, y esto es algo importante dentro de este contexto de las reacciones transfusionales. Cuando el paciente llega a presentar una reacción transfusional aguda de tipo inmune que se involucre una anemia hemolítica, muchos de los datos que nos pueden orientar, el paciente refiere a un dolor lumbar. A veces un dolor abdominal, pero lo más común es un dolor lumbar. Entonces, prácticamente, si estamos dentro de este contexto de un proceso de transfusión, siempre es importante pensar en una anemia hemolítica. Pacientes con leucemia linfocítica o síndrome mielodisplásico suelen cursar con dolor óseo. Pacientes con hemofilia a veces pueden llegar a cursar con poliartralgias muy marcadas y que puedan ser el
el orientador. Y finalmente cambios en la piel, cambios en la textura, en el color, ictericias, palidez, eritromelalgia, cianosis, prurito, petequias, equimosis, lesiones infiltrativas, lesiones necróticas o incluso la presencia de úlceras pretibiales, puedan asociarse a alguna alteración de la sangre. Pacientes con linfomas pueden llegar a condicionar la presencia de alguna alteración de la piel. Pacientes con ictericia hablaría de algún proceso hepático y que también puedan estarse involucrando dentro de este contexto hematológico. Pacientes con policitemia, por ejemplo, pacientes con linfoma de Hodgkin o Hodgkin puedan llegar a cursar con prurito. Lesiones necróticas asociadas a coagulación vascular diseminada. Anemia falciforme que pueda condicionar estas úlceras, por ejemplo, úlceras pretibiales. Entonces, prácticamente el investigar alguna sintomatología dentro de los diferentes aparatos y sistemas nos pueden orientar a tal vez dónde pudiera estar el problema, solicitar si fuera necesario algún estudio hematológico y con ello corroborar o descartar ese diagnóstico. Dentro de las adenopatías es importante también mencionarlas porque es un punto clave que nos puede orientar también a padecimientos hematológicos. Recuerden que podemos tener causas infecciosas, causas autoinmunes, causas iatrogénicas, potencialmente malignas o inclusive otras. Sin embargo, si el paciente acude al servicio de consulta con la presencia de alguna adenopatía, nunca dejarlo ir, siempre investigar qué está pasando con ese paciente, de dónde proviene esa adenopatía y si fuera necesario, derivarlo al servicio correspondiente. ¿En quiénes debemos de preocupar? Pacientes adultos, pacientes pediátricos, en donde puede ser un poco más común la aparición de alguna alteración hematológica. En ocasiones, el 80% de los pacientes menos de 30 años llegan a tener, con alguna adenomegalia, llegan a tener alguna enfermedad benigna. En el 40% de los pacientes más de 50 años también, si evidenciamos una adenopatía, suelen ser cuestiones benignas. Prácticamente, cuando ese paciente llega a referir una adenopatía por más de 15 días, aguas, hay que tener cuidado, hay que explorar a este paciente y si fuera necesario solicitar algún estudio de laboratorio. ¿Qué es lo que nos va a importar? La valoración del tamaño y las características. Normalmente se puede considerar hasta cierto punto normal alguna adenopatía hasta 1 centímetro o hasta 1.5 centímetros de diámetro. Más allá de este diámetro hay que tener cuidado y hay que darle un seguimiento. Y también las características de esa adenopatía, si es un ganglio pétreo, prácticamente puede asociarse a alguna cuestión metastásica o la presencia de un linfoma y que prácticamente puede estar relacionado mucho con la presencia de esplenomegalia. Pacientes con mononucleosis infecciosa suelen cursar con adenopatías cervicales normalmente, pacientes con linfoma, brucelosis, pacientes con citomegalovirus, sarampión, amiloidosis o sarcoidosis básicamente pueden llegar a cursar con estas adenopatías. Hay muchísimas causas que pueden condicionar la presencia de adenopatías, por eso es importante hacer un interrogatorio dirigido y descartar o sospechar en algún trastorno hematológico. Bien, ya que hicimos este interrogatorio, nos fuimos por aparatos y sistemas, podamos tal vez sospechar en alguna cuestión hematológica, el siguiente paso, como cualquier otra enfermedad, es recurrir a la exploración física. Dentro de esta exploración, la piel, los ojos, la lengua, los ganglios linfáticos, el esqueleto, el vaso, que ya lo mencionamos en diapositivas pasadas, hígado, sistema nervioso central, son especialmente importantes dentro de este contexto del abordaje del paciente con enfermedad hematológica. La piel nos va a aportar muchísimos datos. Si tal vez vemos en la imagen superior izquierda, si tal vez nosotros exploramos a nivel de conjuntiva alguna palidez subconjuntival, nos puede hablar de algún trastorno hematológico, muchas de las ocasiones muy común, pacientes con
anemia por deficiencia de hierro. Si evidenciamos alguna alteración en la piel, cambios de coloración en la piel, ictericia, podamos pensar en alguna patología hepática y que esto a su vez pueda desencadenar algún trastorno hematológico, pacientes con petequias, la forma de las uñas, coiloniquia, que es el término aplicable para la imagen inferior derecha, en donde podamos sospechar en alguna anemia por deficiencia de hierro por las características, solo por las características de esas uñas. Las úlceras pretibiales, ya lo mencionábamos en la diapositiva pasada, aquellos pacientes con úlcera pretibial, podamos pensar en alguna anemia hemolítica crónica, anemia de células falciformes y que invariablemente nos puedan hablar de alguna cuestión hematológica, presencia de petequias, pensar tal vez si fuera el caso en algún padecimiento de vasculitis. Entonces básicamente la exploración de la piel nos va a aportar muchísimos datos y tal vez a la inspección de la piel no evidenciamos algo distinto, que bueno, pero invariablemente sí es importante investigar y explorar toda la economía. En cuanto a la boca, ya lo mencionamos cuando mencionamos los signos y síntomas que pueden estar encaminados a alguna alteración de la nasofaringe, la presencia tal vez de algún sangrado, hipertrofia conjuntival, alguna alteración a nivel de lengua, alguna alteración dentro de esa mucosa que nos puedan orientar tal vez al padecimiento de trombocitopatías en aquellos pacientes con anemia perniciosa o deficiencia de hierro, en donde, por ejemplo, en el caso de esta anemia por deficiencia de hierro o anemia perniciosa, podamos tener algunas características sobre la lengua. Normalmente la lengua sin pliegue es una lengua lisa, habla de alguno de estos dos tipos de trastornos. Crecimiento, hipertrofia gingival siempre nos va a hablar de alguna infiltración, alguna cuestión tumoral, linfomas. Entonces prácticamente siempre es importante realizar esa exploración y que prácticamente esta exploración nos va a aportar muchísimos datos. El revisar ganglios linfáticos también, ya lo mencionamos en su momento, la revisión de ganglios linfáticos nos va a aportar muchísimos datos. Vemos en la imagen de la diapositiva, si prácticamente pensamos en alguna cuestión de linfoma, normalmente suelen ser tanto localizadas como generalizadas, suelen ser no dolorosas, la consistencia suele ser ni pétrea ni blanda. Suelen ser fijos y normalmente podamos sospechar en una leucemia linfocítica aguda o crónica o un linfoma, pero también podamos pensar en alguna cuestión metastásica, por ejemplo, cáncer gástrico, si fuera el caso, o aquellos pacientes portadores de una infección de virus de hepatitis B, por ejemplo, pacientes con citomegalovirus, virus Epstein-Barr, virus VIH, toxoplasmosis o alguna cuestión farmacológica puedan también cursar con la presencia de adenopatía, así que por eso es importante hacer la exploración. Y finalmente, dentro de los puntos también importantes dentro de esta exploración física, siempre explore vaso, determinar si hay crecimiento de vaso. Normalmente no se debe de palpar, siempre se debe de situar ese vaso por debajo del reborde costal. Normalmente, dependiendo del grado, vemos en la imagen de la diapositiva, si es un grado 2, a partir de un grado 2, 3, 4 y 5, básicamente o prácticamente ya se estaría palpando ese borde del vaso y que nos habla prácticamente de alguna alteración hematológica. Recuerden esto, siempre que tengan un paciente con crecimiento de vaso, siempre piensen en alguna cuestión hematológica asociado tal vez a la presencia de dolor, saciedad temprana, ya lo mencionamos en su momento, pacientes con saciedad temprana. Cuando descartamos algún otro padecimiento y evidenciamos un crecimiento de vaso, recuerden alguna alteración hematológica. Si hay distensión abdominal también es importante, o incluso el dolor, llegan a referir dolor en esa zona. Podamos tal vez en algún momento determinado confundir el dolor con un padecimiento intestinal, por ejemplo, pero si ese paciente acude a un servicio de consulta refiriendo dolor en esa zona, en la zona del flanco izquierdo o en su defecto en el hipocondrio izquierdo, tómenle la importancia y si fuera necesario tómenle algún estudio o hematológico, una biometría hemática. Con esa biometría hemática confirmamos o descartamos muchísimas cuestiones que involucren dentro de esta
cuestión hematológica. Y si tal vez todo sale bien, qué bueno. Si hay algún detalle sobre eso, puedan trabajar. Podemos tener causas hematológicas benignas y también malignas de que involucran alguna alteración de vaso. Dentro de las benignas, la presencia de esferocitosis hereditaria, anemia hemolítica autoinmune crónica, enfermedad de células falciformes, talasemia o inclusive púrpura trombocitopénica trombótica. Dentro de las malignas, pacientes con leucemia mieloide crónica llegan a cursar con estas alteraciones, leucemia linfocítica crónica, leucemias agudas, metástasis o incluso enfermedades mieloproliferativas. Por eso es importante hacerle caso al paciente, investigarlo. Si tal vez ya le tomaron los estudios pertinentes, si no resultó algo distinto, qué bueno. Pero si hay algún detalle, poder trabajar en estas cuestiones y si fuera necesario derivarlo al servicio de hematología antes de que refiera a alguna otra manifestación o inclusive que tal vez el problema ya está muy avanzado.